Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hermanos, con alegría y fervor nos hemos reunido hoy en medio del clima del Adviento para celebrar las maravillas de Dios en María, nuestra Madre, concebida sin pecado original. Su presencia, profundamente arraigada en el corazón de nuestro pueblo, que la reconoce como Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, nos colma de esperanza y nos anima en la peregrinación hacia la eternidad. El amor vence al odio y al pecado. El Señor reina y se goza en la humildad de sus hijos. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y viva la Virgencita de Caacupé, la Inmaculada Concepción de María. Hoy, queridos amigos, también en este segundo domingo del tiempo de Adviento, como siempre, al celebrar a nuestra Madre que nos trae la luz que es Jesús, vamos a encender también aquí hoy nuestra segunda velita que nos acompaña durante toda esta semana del tiempo de Adviento. La segunda semana que significa esa luz y esa esperanza de Dios mismo que se encarna y se acerca a nosotros. Encendemos la luz que es Cristo mismo en medio de su pueblo. Les anunciamos el gozo del Adviento con la segunda llama ardiendo. Se acerca ya el tiempo de la salvación. Que el Señor nos haga dóciles a su voluntad, a ejemplo de la Virgen Inmaculada, manteniendo encendida la llama de la esperanza en nuestro corazón. Ven, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo para digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos, por su intercesión, que también nosotros lleguemos a ti purificados de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les habría prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo:
¿Dónde estás? Oí tus pasos en el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sean cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». El ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, viva, 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 viva la Virgen de Caacupea. Lleva este día 8 de diciembre, nuestra gran patrona de nuestro pueblo del Paraguay. Pero queremos, queridos hermanos, sobre todo dejar un mensaje de salvación, Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Ahí se ve milagros, si yo que fuera. Milagro es todo aquello que se transforma, que cambia. Y entonces, si pedimos el accionar de Dios con la intervención de nuestra Madre, quiere decir que ese accionar de Dios nos llevará a un verdadero cambio personal, espiritual. Cuando hay un cambio personal, espiritual, en los cambios también dentro de una sociedad que va caminando en el aspecto de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros entonces compartimos en el día a día. Queridos amigos, en este domingo la palabra de Dios es tan rica, el Evangelio, la segunda lectura, la primera lectura. Quisiera comenzar con esta primera lectura, esencial y fundamental. A veces yo que fuera, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto, dice. Y justamente Dios que camina, y lo primero que hoy también a nosotros nos está preguntando como sociedad: ¿cómo están viviendo? ¿Cómo va la sociedad? ¿Cómo va el Paraguay? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va tu iglesia? ¿Cómo estamos? Es un tiempo de evaluación. ¿Cómo estás, mi hijo? Dere ua lleva pese a ni quereu. Entonces ya estamos mirando aquí, nuestra familia. Va la yeya po penda yeya po ibanaba cuecuri. Va peña nene tabela yeya po ñaina go ave yeya po ina handa yekwa ponal anda yeya po ibana. Hinaguri. Y entonces Dios aquí nos dice: ¿dónde estás parado? ¿En qué lugar estás vos ubicado? Nuestra respuesta, queridos hermanos, es tan triste. Oí tus pasos por el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo. El estar desnudo significa, queridos hermanos, el hecho de que nosotros nos damos cuenta de que no somos dioses. El hombre, Adán y Eva reconocen que están desnudos, quiere decir Shengo Jaguar aire iginara eñan de Yara. Hamamina la yapoa. Seguimos apeas endurire penboye iba cuese upeajande de Jehuio y Cota ñan de Yara. Vos vas a ser Dios, independiente, autosuficiente. Rey yapota la rey posea, rey yapota entero ve arelandé, rey potá llevaré yapota se cuera. Porque vos sos Dios.
Entonces vos te consideras Dios. Justamente entonces aquí el hombre, después de entender, meditar y ser llamado por Dios a la cordura, la ñan de cuerdo mino, la ñaña mindu umino a la yajechano a yaicuano maba ñandé. Evidentemente, cuando respondemos al ¿dónde estás?, nos damos cuenta que no somos dioses. No somos dioses. Nos encontramos desnudos, improvistos de todo. Peñanderecoé, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Por eso me escondí. Nos escondemos del Señor. ¿Y por qué nos escondemos? Y porque no tenemos la valentía para afrontar verdaderamente la corrupción, para afrontar verdaderamente lo que está mal, para afrontar verdaderamente cuando se escribe con manos en renglones torcidos, o nuestras manos están torcidas porque escribimos cosas que no va a favor de la dignidad del pueblo y de nuestra gente. ¿Sabéis? Por ser correligionario o por ser del mismo grupo, ya yepopetea, ya ponaiteco, entonces la ñamonda ponata ya potala ya posea. Y eso no puede ser, queridos hermanos, no puede ser. Por eso me escondí. Y cierto, muchos se esconden y ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Y entonces también, querido pueblo, ñandea umi o caña, umindo yapoya lo yapoana, dicatueña de la yicoña no y me cuela la ñemo y jangua y cuál la tendo taisaramo. No podemos, no podemos. Es una obligación nuestra como sociedad. Es una obligación de acuerdo a esta hoja de ruta que el Señor nos está diciendo cómo tenemos que vivir, con una moral que nos ayude a que el pueblo viva bien, al que el pueblo se comprometa. Entonces quiere decir que ñandea y tu shaina ya voy a ñande. Porque jope, oñe cuando ñande cualquier morondanga, cualquier mondongo bebe, ñande ya va y tema gato. Sí, pea la ñande el líder, pea, porque hasta ahora, querido hermano, por lo menos en 35 años de democracia, anda ya es ahí de me escondí, nos escondemos, tiramos la piedra y escondemos las manos y la gente. Y bueno, y lo peor, queridos hermanos, el Señor nos vuelve a preguntar, eres úbicos amigos, peja pona pende aníquere ya pote, eres pocoico, de poco víbigora. Y miren la respuesta, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí. La mujer. Ya no es sinvergüenza formal, y más hija huella, monseñor Rolón, lleva. Ismael Rolón de feliz memoria. Ya no es sinvergüenza. Justamente ¿por qué? Y porque ricuaponalande la reyapo hija huella, ñambo ya venían de la pisar. La mujer, da hice. Y después le dice lo mismo a la mujer. Y la mujer responde de la misma manera. Da hice, ñande yara, pemboy. En síntesis, peñande yara lleve, ñande ya culpagina. Porque el amboy está representando la misma creación. Es decir, no somos dueños y señores de la creación. Bueno, queridos hermanos, en este domingo, Inmaculada Concepción de María. Ya yerure que na peñan de yara pe peñan de sube que tu hanguay se lleva ñan de mombarete mi. Ya yerure que na peñan de yara pe peñan de sube que tu hanguay se lleva o esa cañan de coñan de la pe y decir sí, Señor, aquí estoy y quiero caminar de acuerdo a tus preceptos, para que mi pueblo, para que mi nación, para que mi comunidad pueda responder a lo que tú me pides, Señor, desde tu evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Dios, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones y peticiones al Señor. A cada intención respondemos: con María, nuestra Madre, te lo pedimos, Señor. Con María, nuestra Madre, te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Con María, nuestra Madre, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que imitando la disponibilidad de María, sea reflejo de Cristo ante la humanidad, oremos al Señor. Con María, nuestra Madre, te lo pedimos, Señor. Por el Paraguay, para que, bajo la protección de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, transite por sendas de paz, justicia y caridad, oremos al Señor. Con María, nuestra Madre, te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, reunidos para esta celebración en la fiesta de María, para que en este tiempo de Adviento la imitemos en su actitud de oración y espera a la venida de su Hijo, oremos al Señor. Con María, nuestra Madre, te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que te presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad: mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como ella, tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión líbranos de todas las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú preservaste a la Virgen María de toda mancha del pecado original y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera la madre digna de tu Hijo y comienzo e imagen de la Iglesia esposa de Cristo, llena de juventud y limpia y hermosa. Purísima debía ser la Virgen que nos diera a tu Hijo, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. bendito el que viene En nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Dios nuestro,
Que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa que la preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco